Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con esta serie In Love Forever. Todos conocían a Ran como alguien elegante, educado y confiable, como una hermana mayor en cual se podía confiar. Una vez Nin dijo que le gustaban las mujeres mayores. Natida bromeó preguntándole si era porque quería llamarla Pirran, pero la hermosa jefa lo negó rápidamente. Explicó que solo quería llamar a su esposa de esa forma, mi hermosa mujer mayor. Esa respuesta hizo que la secretaria se sonrojara sin previo aviso. Nin eligió este atuendo, dijo Ran con orgullo. Compré la ropa y me la armó esta mañana. Cuando la elogiaron por su apariencia, la mujer que aprecia a su esposa se jactó felizmente de quien la hizo lucir tan bien hoy día. Déjame ser la única soltera aquí, bromeó Natida. Nunca le respondes a quienes se coquetean, bromeó su jefa. Se quejó de que la secretaria seguía soltera a pesar de que le gustaban mucho las personas, hombres y mujeres de diferentes departamentos. Intentaban hablar con ella constantemente. Bunne, por favor, dame menos trabajo, así tendré tiempo de responderles, dijo Natida. Entonces contrataremos a una nueva secretaria, así tendrás más tiempo libre. ¿Qué te parece?, dijo su jefa con una sonrisa. Ram miró a su esposa y luego a la secretaria, antes de soltar una carcajada. Cuanto más se asustaba, la secretaria intentaba explicarse más fuerte y hacía su risa. Está bien, quiero concentrarme en mi trabajo por ahora. Puedo pensar en buscar un compañero más tarde. Disfruten de su almuerzo. Diente cerró los ojos y sonrió, y la mujer que estaba a su lado también sonrió. La joven y guapa jefa era seria, pero también sabía cómo ser seria sin incomodar a nadie. Por eso, alguien tan estricta como Ran la había reprendido muchas veces para que se relajara un poco y así mejorara el ambiente laboral. Una buena salud mental se traducía en buenos resultados. Cada vez que Ran visitaba ese lugar, veía que Nin no solo hablaba de ello, sino que lo hacía. ¿Cuándo elegí tu atuendo para ti esta mañana? Después de alejarse lo suficiente de la secretaria, la joven susurró rápidamente la pregunta. Quería saber por qué su esposa había dicho algo así, mientras le apretaba la mano con tanta fuerza. No elegiste mi atuendo esta mañana, pero sí te lo había combinado antes, respondió la hermosa mujer de inmediato, como si hubiera preparado la respuesta de antemano, casi como si supiera que le preguntaría. Qué impresionante, dijo la joven con sarcasmo, negándose a mirar a su esposa. En cambio, sonrió a los empleados que pasaban y asintió cortésmente para saludarlos. Solo habla de algo que me pasó antes, no es difícil, dijo Ran con calma. Hace tiempo que no necesitaba la ayuda de Nin para elegir ropa, pero Nin sí que lo había hecho antes. Para la joven heredera, vestir a su esposa solía ser algo divertido. Las personas con un alto estatus social generalmente se preocupan mucho por la apariencia. ¿Qué estilo le quedaba bien a Ran? ¿Qué atuendo la hacía lucir elegante y segura? Nin siempre daba consejos, pero últimamente empezó a preocuparse de que tal vez había forzado demasiado sus ideas. Tal vez la hizo. Su bella esposa se sentía presionada o incómoda. Quizás la hizo sentir que no podía ser ella misma, y entonces un pensamiento aterrador le vino a la mente. ¿Fue esta una de las razones por las cuales su esposa quería el divorcio? Al saber que su esposa ya no se sentía orgullosa de sí misma, ni se sintió perdida. Al final concluyó que si su esposo hubiera hablado antes, le hubiera dicho claramente que no interfiriera, que la dejara manejar su propia vida. Habría sido mucho más cuidadosa si Ran simplemente hubiera dicho que no quería lo que Nin le ofrecía, que quería decidir por sí misma. Nin se habría detenido. Quizás se habría dado cuenta de que estaba cruzando la línea. Ya se decía que su esposa había alcanzado su posición gracias a las conexiones familiares. Su casa regalada por sus padres para la boda, junto con todas las cosas caras que Nin le había comprado, podrían haberla abrumado también. Los pensamientos no dejaban de darle vueltas. Ak dijo algo sobre la pelea. ¿Alguien te culpó? ¿Hay algún problema? El almuerzo había estado en silencio durante un buen rato. Finalmente Nin preguntó, percibiendo la inquietud de su esposa, la discusión con sus subordinados de ayer. Me regañaron un poco, respondió Ran. Nin la miró claramente satisfecha. Finalmente Ran dijo la verdad. En realidad no poco. Tu jefe no escuchó tu explicación, no preguntó qué pasó. Me dijo que debería haber controlado mis emociones porque soy mayor y mi posición es más alta. ¿Y qué hiciste? ¿Solo callarte y aceptarlo? Nin intentó mantener la calma, pero no pudo. Estaba molesta con el jefe y también con su esposa por la forma en cual manejó la situación. No iba a castigarlo. ¿En serio? Ese hombre probablemente sonrió. Casi le pega un puñetazo a su jefe y aún así fingió orgullo. Que le den un puñetazo primero, luego hablaremos del castigo. Ese es precisamente el problema. Dejas que la gente te pisotee. Sé que quieres la paz, pero ¿y si la otra persona quiere pelear contigo? Su esposa había recuperado la paciencia. La mujer que ayer alzó la voz, la que se atrevió a responder bruscamente a ese hombre grosero, se había ido. Solo con ella Ran hablaba así. Con los demás se quedaba callada. A veces la paciencia de la bella mujer mayor se rompía. La mayoría de las veces Nin era la causa. ¿Qué quieres, Nin, que haga? La pregunta era simple, pero el tono irritaba. La joven inhaló profundamente y exhaló y dijo lo que quería.
Haz lo que sea para que lo despidan, aunque hagas menor que yo. Tiene personas en puestos altos que lo protegen. No lo van a despedir tan fácilmente, dijo Ran. El hombre con el cual está involucrado aún no podían asentarlo, pero sin duda podrían protegerlo si algo sucediera. No quería que el asunto saliera a la luz, porque al final la culpa sería definitivamente de Nin. Ran siempre se había aferrado a un principio bajo la dirección del director: no crear problemas que generaran críticas negativas ni malas opiniones. Eso también afectaba la reputación de su esposa, que ya compartía el mismo nombre. Odiaba la manera de que la gente pudiera decir que Nin usó su poder como nieta del ejecutivo para proteger a la empleada de su esposa. ¿Y no tienes a nadie que te ayude? Si simplemente dijeras que quieres que se vaya, se acabaría enseguida, dijo la joven. Solo quería castigar al hombre que maltrataba a su esposa, pero cuando se dio cuenta de que podría estar causando problemas, se disculpó rápidamente. Lo siento, no dije nada, respondió Ran. Tu cara dice que me estoy entrometiendo. No lo creo para nada, dijo Ran rápidamente al ver que su esposa malinterpretaba su expresión. No estaba molesta con ella, solo le preocupaba lo mismo de siempre. La reputación y la imagen de Nin eran lo más importante para ella. Si quieres solucionar el problema tú misma, adelante, yo no me voy a involucrar. Nunca dije que estuvieras interfiriendo, intentó explicar la mujer mayor, pero la bella joven ya parecía molesta y ya no la dejó hablar más. No hace falta que lo expliques, temes que la gente piense que usaste sus contactos para intimidar a alguien débil, ¿verdad? La hermosa mujer mayor apoyó la barbilla en su mano, observando a su esposa hacer pucheros y murmurar quejas. ¿Débil ese hombre? Sabe defenderse mejor que nadie. Dicen que usé la influencia de mi esposa para ascender y molestar a mis sobrinados, dijo la abogada lentamente y luego se rió. Sabía que si despedían al grosero que insultó a su jefa, sin duda la acusarían. Nin miró a su esposa con una expresión indescifrable. Antes se había reído, pero ahora su rostro se veía diferente. Ran arqueó una ceja, confundida por su intensa mirada, pero siguió sin decir nada. Si trabajar aquí te incomoda, ¿por qué no renunciaste y te fuiste a otro lado en el momento en el cual descubriste que era la sobrina de Apichek? Pero en el momento en el cual ella devolvió la pregunta, fue ella la que se quedó congelada por un momento. Tras un breve silencio, Ran levantó lentamente la mirada hacia su esposa. La hermosa joven esperaba ansiosamente una respuesta. Quería saber por qué la nuera más joven de la familia seguía trabajando en ese bufete a pesar de todos los rumores. ¿Cuál era la verdadera razón? Originalmente, Nin creía que trabajar en una empresa donde su tío era el ejecutivo no causaría problemas. Pensaba que su esposa era feliz, tan feliz que no quería transferirse a ningún otro lugar. Parte de esa creencia provenía del hecho de que su bella esposa nunca hablaba de los desafíos que enfrentaba. Fueran ciertos o falsos los chismes, Ran nunca se los contó, así que nunca sospechó nada. Antes quería demostrar que estaba aquí por mi capacidad, no por tener una relación con la sobrina del ejecutivo, dijo Ran. Alguna vez estuve decidida a demostrar su valía y a borrar cada insulto, pero ahora comprendía lo tonto que había sido su esfuerzo. Pero mi madre me dijo: nadie creerá jamás que estás aquí por tus habilidades. Siempre se te va a ver como alguien que vive bajo la sombra de Nin. Entonces por eso tu madre me odia más. Y ella simplemente no quiere que dependa de nadie, porque no puede mostrarte con orgullo. Quizás cada vez que madre intenta hablar de mí, la gente siempre dice que es solo porque me casé con un integrante de tu familia. Dijo eso y terminó con una sonrisa incómoda. Es ridículo. Y no me digas que no me queje de ella. Viejo joven, puedo quejarme de cualquiera, me da igual. Siempre fue así, cada vez. Su pelea anterior había terminado sin resolver nada. No hablaron con claridad, simplemente dejaron el problema enterrado. Unas horas después encontraron algo nuevo de cual discutir, como ahora, con Nin enojada con su suegra y lista para volver a ser dura. Una vez fueron novias, una vez comprometidas, una vez estuvieron casadas, pero ahora se sentían más como dos personas unidas por el destino y los problemas. La mujer, que estaba a punto de ir a su esposa e insultar a su madre, suspiró profundamente. Odiaba cómo la dulce y amable joven se había transformado en otra persona. Extrañaba mucho a la vieja Nin, pero si decía eso, sería ella quien recibiría la reprimenda. En los próximos videos vamos a seguir con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.